La guerra es un infierno, sea donde sea que suceda. En el caso de la guerra de Vietnam, hubo una gran cantidad de situaciones tan inusuales como impresionantes que tuvo que atravesar toda la gente que estuvo involucrada en ella, incluso los civiles. Desde problemas para alimentarse, pasando por torturas, tormentas de llamas que caían desde el cielo, historias de espías y hasta incluso fuego amigo, fueron parte del menú de esta extraordinaria contienda. En el video de hoy vamos a compartir con ustedes algunas de las cosas más inhumanas y tortuosas sucedidas a lo largo de este conflicto armado. Prepárense para un viaje a la década de 1970, en uno de los territorios más hostiles y difíciles del planeta. Bienvenidos una vez más a Historia Militar. La Operación Vinh Wiretap. Secretos interceptados en Vietnam. En momentos de tensión bélica, nadie puede sentirse a salvo de ser intervenido por una agencia gubernamental. Toda información es valiosa como el oro y a veces no hay límites éticos para conseguirla. En medio del enfrentamiento, la CIA fue protagonista de una trama intrigante conocida como la Operación Vinh Wiretap, desde diciembre de 1972 hasta mayo de 1973. El plan se centró en interceptar las comunicaciones norvietnamitas, suministrando información militar crucial al diplomático estadounidense Henry Kissinger. Dada la intensa vigilancia en las líneas fronterizas, la decisión estratégica fue intervenir una línea múltiplex militar en el corazón de Vietnam, cerca de Vinh. El sigilo era esencial, y la CIA recurrió a un helicóptero modificado llamado El Silencioso. Este Hughes 500P, enigmáticamente negro y considerado el más insonoro de la historia, se convirtió en la herramienta principal para escuchar las conversaciones, planeamiento y decisiones del Vietcong para obtener otra inteligencia crucial. El telón de fondo de la operación se remonta a la Guerra Civil de Laos, donde la CIA había intentado instalar escuchas telefónicas en las líneas comunistas vietnamitas en 1966. Pero los locales habían resistido a la infiltración ferozmente. La preparación fue meticulosa. 2 helicópteros Hughes OH-6 Cayuse se transformaron en los furtivos 500P, y un riguroso programa de entrenamiento se puso en marcha. Pilotos chinos nacionalistas fueron entrenados para agregar una capa de engaño y puesta en escena por si la misión fallaba. Sin embargo, desafíos y desavenencias llevaron a la exclusión de los chinos y se confió en pilotos norteamericanos para llevar adelante la misión. El operativo, programado para octubre de 1972, se retrasó debido a fallas técnicas. Finalmente, el 6 de diciembre, el grupo Quiet One despegó con éxito. Volando a baja altitud y sorteando posiciones antiaéreas, el helicóptero se acercó sigilosamente a su objetivo cerca de Vinh. Allí los comandos laosianos descendieron, instalando escuchas telefónicas en medio de la oscuridad. A pesar de los contratiempos, la operación fue un éxito. Desde entonces, durante las negociaciones de paz en París y hasta mayo de 1973, la escucha transmitió constantemente información vital a los Estados Unidos. Henry Kissinger la consideró un caso de excelente inteligencia. Sin embargo, las escuchas quedaron en silencio en mayo de 1973, debido a una falla técnica en los dispositivos de espionaje. Los intentos de reemplazar la pieza dañada fallaron y la misión llegó a su fin. Después de haber oído esto, deben estar pensando lo siguiente: en medio de la guerra no hay ni un momento para relajarse, siempre está sucediendo algo. Y es cierto, los soldados ni siquiera podían comer sus raciones de alimento en paz. Pasemos a la siguiente curiosidad. Serrat, milicias mal alimentadas. Era de esperar que no hubiera un chef de un hotel de lujo en medio de un campamento militar en medio de la jungla en Saigón o Laos. Sin embargo, la alternativa con la que contaban las Fuerzas Armadas estadounidenses era demasiado rudimentaria.
Las infames raciones C, conocidas entre los soldados como C-Rat, eran el único sustento del que disponían las valientes tropas. Estas comidas empaquetadas eran lo poco con lo que contaban durante las patrullas por la jungla, travesías río arriba y en puestos remotos en mitad de la nada. A diferencia de un menú de restaurante, los combatientes no podían elegir entre las 12 opciones que ofrecían las C-Rats y recibían un plato aleatorio. Cada kit traía consigo una mezcla singular de carne enlatada, fruta o pastel, galletas saladas y crema para untar en su envase. Veamos un ejemplo de uno de estos packs original. Como acabamos de ver, lo que transformaba cada C-Rat en algo más que comida era el pequeño paquete de supervivencia que la acompañaba. Chicles, cigarrillos, café o escarbadientes eran parte del paquete y por lo general eran lo que más valoraban los soldados. La mayoría de las partidas eran raciones viejas, lo que convertía a una comida de por sí poco agraciada en una verdadera porquería. Los combatientes, descontentos con su calidad, a menudo encontraban usos alternativos para las galletas, convirtiéndolas en cartas lanzables o frisbees, a menos que necesitaran desesperadamente los nutrientes. El trueque también se volvió moneda común en el campo de batalla, donde las raciones C se intercambiaban por bienes más preciados como cerveza y cigarrillos. No obstante, los más astutos de los soldados evitaban el consumo de tabaco, ya que conocían un oscuro secreto: fumar durante las patrullas nocturnas podía ser una sentencia de muerte. En la oscura noche, la luz de un cigarrillo encendido era una invitación para los francotiradores, y demasiados soldados perdieron la vida por la imprudente brasa naranja que delataba su posición en medio de las sombras. Otro artefacto valioso presente en el C-Rat era sin lugar a dudas la herramienta favorita de los militares. Estamos hablando del insustituible abrelatas P-38. Pequeño en tamaño pero colosal en utilidad, el modesto dispositivo, cariñosamente conocido por las tropas como John Wayne, fue concebido por el ingenio del mayor Thomas Dennehy. Diseñado inicialmente para el uso militar en 1942, el P-38 se convirtió en un fiel compañero desde la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1980, encontrando su lugar en las raciones de campaña enlatadas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Se rumorea que el nombre proviene del número de perforaciones, P, necesarias para liberar el contenido de una lata de raciones de campo utilizando este ingenioso instrumento, 38. Este pequeño artefacto, más allá de su función primordial, se convertía en cortador de tela y alambre o en destornillador, demostrando ser la herramienta más versátil entregada a las tropas en ese escenario de caos. Así, entre la dura realidad de las raciones C y el sigiloso peligro de fumar en la oscuridad, los soldados contaban con el consuelo de John Wayne. En medio de la batalla, donde hasta la elección de una comida o un cigarrillo era una línea fina entre la vida y la muerte, el enemigo no era el único que generaba peligro letal en las propias filas norteamericanas. Fragmentación. Fragged para los amigos. Los años de la guerra de Vietnam fueron turbulentos. El sentimiento de patriotismo y de deber con el que se encaraba el conflicto estuvo en crisis. Un fenómeno singular y peligroso se gestó en las filas del ejército estadounidense, conocido como fragging. Este término hace referencia al acto de atacar a un superior en la cadena de mando con la intención de asustarlo o incluso acabar con su vida, empleando en la mayoría de los casos granadas de fragmentación, acción de la que viene su nombre. El uso de estas armas letales para intimidar o eliminar a los oficiales estaba pensada estratégicamente para dificultar la identificación del autor, especialmente en medio del caos del campo de batalla. En los primeros tiempos de la guerra, el ejército de los Estados Unidos se mantenía firmemente convencido de la necesidad del conflicto, exhibiendo unidad y disciplina. Sin embargo, a medida que la contienda se prolongaba, la ética y la obediencia se resquebrajaban.
Este declive se replicaba en la sociedad civil estadounidense, que observaba los horrores del combate transmitidos por los medios de comunicación. 2 eventos a finales de los años 60 marcarían la decadencia progresiva de la moral y el aumento de la irritabilidad entre las tropas. El primero fue la decisión de la administración Nixon de retirar gradualmente las milicias, aunque en la práctica se seguían enviando hombres y continuaban las pérdidas humanas. El segundo, igual de importante, fue el asesinato de Martin Luther King, que desencadenó la violencia racial. El malestar de la sociedad estadounidense se filtró al frente de batalla, donde las órdenes oficiales comenzaron a ser cuestionadas y desobedecidas. Surgieron deserciones, la militancia racial generó desconfianza entre los afroamericanos y así comenzó el fenómeno del fragging. Las potenciales víctimas eran oficiales incompetentes de rango superior que ponían en riesgo a sus subordinados, fanáticos o suicidas que en busca de la gloria arrastraban a sus tropas, y los capitanes abiertamente racistas. Al principio el aviso se manifestaba en forma de una granada colocada sobre la cama del señalado, y si éste persistía en su actitud, se lo eliminaba. Los casos de fragging variaban desde actos individuales hasta conspiraciones elaboradas. A veces los fraggers actuaban en solitario, movidos por una mezcla explosiva de desesperación y resentimiento acumulado. En otros casos, grupos de soldados se unían en un oscuro pacto de resistencia, creando una red clandestina de descontento que se extendía por las filas. El desolador testimonio que vamos a compartir con ustedes demuestra el espíritu de soldados resignados que luego los llevaba a cometer estas acciones. I couldn't see any purpose in the war back home. It never been explained to me why we're actually here. And I really had nothing against these people. I want to kill them. And you go out in the woods and they'll shoot at you first. You'll see them, they'll shoot you if they get the chance. You have to shoot at them first. It's really bad. I still don't know why I'm here. That's God's truth. 3 months and I don't know why I'm shooting these people. Entre 1970 y 1971, se registraron 363 casos de artefactos explosivos dirigidos contra oficiales estadounidenses en Vietnam. Aunque la mayoría de los responsables nunca fueron identificados ni castigados, se documentaron 71 causas de soldados condenados por estos crímenes. Cabe destacar que los episodios oficializados seguramente sean solo una parte del total, dado que en el fragor del combate y la naturaleza clandestina de estos actos, estas prácticas por lo general pasaban desapercibidas. El fragging emergió en el contexto de una guerra impopular, con la moral de las tropas por los suelos, abuso de drogas, tensiones raciales y la sublevación de la juventud estadounidense. En un conflicto bélico en el que la disputa por los derechos humanos y las rebeliones juveniles hacían tomar a las milicias este tipo de decisiones, hubo algunas pobres almas por las que nadie alzó la voz. Jaulas de tigre, prisioneros en cautiverio animal. A 180 kilómetros de la costa sur de Vietnam, en un rincón remoto y habitado por apenas 5.000 personas, yace un pequeño archipiélago de 15 islas conocida como Con Dao. Detrás de su serena apariencia, se oculta una oscura parte de la historia vinculada al complejo penitenciario establecido a principios del siglo XIX por el gobierno de Vietnam del Sur. En este rincón aparentemente paradisíaco, los grandes héroes de la revolución vietnamita sufrieron condiciones infrahumanas y tormentos inimaginables. Baños de sol abrasadores, palizas despiadadas, descargas eléctricas. Y sin dudas la parte más temida del complejo por los reclusos eran las infames jaulas de tigre. Construidas en 1940 para albergar a casi 2.000 prisioneros políticos, estas jaulas estaban estratégicamente ubicadas fuera de la prisión, ocultas a simple vista. Se trataba de 120 celdas tan angostas que los prisioneros apenas tenían espacio para estar de pie. Los techos fabricados de barrotes permitían a los guardias golpear a los prisioneros con largos palos de bambú, tratándolos como bestias. Les arrojaban cal viva y agua, infligiendo graves quemaduras en su piel. Estas prácticas brutales no quedaron confinadas al gobierno vietnamita, ya que durante la guerra de Vietnam,
Las fuerzas de Estados Unidos se unieron a estas brutalidades. Los prisioneros, marcados por el sufrimiento, alzaron su voz para denunciar los abusos y torturas que desgarraban la humanidad en ese sombrío recinto. No fue hasta 1970, cuando el presidente Nixon envió una delegación de 10 congresistas a Vietnam para investigar la pacificación, que estas atrocidades salieron a la luz. They refer to them as prisons, but they really were torture chambers. They had American advisors in the prisons, American military who were aware of the conditions, and they really were kept a secret. The horrors of what was going on there were kept a secret. And in 1970, a U.S. Government delegation came to see what was really going on there. Informaciones clandestinas, como susurros de la verdad, guiaron sus pasos revelando un panorama desolador. Los prisioneros eran sometidos a torturas inhumanas, una dieta insuficiente y el cruel peso de cadenas y mancuernas en sus maltrechos pies. El testimonio de un soldado es tan ilustrativo como desgarrador. Durante ese tiempo no pasó un solo día sin que nos golpearan al menos una vez. Abrían las jaulas y usaban palos de madera para arrojarnos carne desde lo alto. Nos arrastraban y golpeaban hasta que perdíamos el conocimiento. A pesar de las lamentables condiciones de vida de los prisioneros locales y extranjeros, en el caso puntual de este conflicto en tierras vietnamitas, los que estuvieron combatiendo en el campo de batalla se llevaron la peor parte. Napalm. Lluvias de fuego caen desde el cielo. En la penumbra de la guerra de Vietnam, el napalm emergió como una pesadilla ardiente, un azote incendiario que dejó una huella indeleble en las tierras locales, así como en sus combatientes. Los soldados norteamericanos no estuvieron exentos del terror, ya que muchos de ellos fueron heridos también con esta particular arma de combate. Aquellos que pilotearon los aviones desde los que era arrojado, vieron la destrucción en primera persona desde las alturas. Muchos de ellos sostienen que aún tienen pesadillas con sus acciones y en casos extremos llegaron a quitarse la vida por culpa de haber rociado este compuesto en Vietnam. ¿Por qué es tan letal y ardiente este elemento? El napalm, este mortífero armamento compuesto de gelificantes y petróleo, al ser liberado desde los cielos, se transformaba en un manto de fuego líquido que envolvía todo a su alcance. Sin clemencia ni discernimiento, este químico se convertía en el verdugo despiadado de aquellos que se encontraban en su trayectoria, ya fueran soldados del Vietcong, civiles o incluso compañeros norteamericanos. Las consecuencias para el enemigo eran catastróficas y escalofriantes. Los civiles vietnamitas veían las bombas de napalm impactar contra el suelo o los árboles de la jungla y descubrían el infernal espectáculo. Una vorágine de llamas que consumía cuerpos, hogares y cultivos por igual. Las temperaturas ardientes y la adherencia persistente del gel incendiario convertían a quienes quedaban atrapados en este infierno en víctimas de un tormento indescriptible. Esta gasolina viscosa y de fácil manufactura es una sustancia letal y mucho más que un simple combustible. Es el resultado de la adición de un espesante obtenido a partir de una mezcla de sales de aluminio y de ácidos orgánicos, entre ellos nafténicos y palmíticos. La particularidad de la mixtura, altamente inflamable, arde persistentemente y se adhiere tenazmente a cualquier superficie, incluso en posiciones verticales cuando desafía la gravedad, haciendo que apagar sus fuegos sea extremadamente complicado. La manera en la que su ardiente potencial fue desplegado era mediante bombas aéreas y cartuchos incendiarios. El contacto directo con el cuerpo humano desataba quemaduras graves, llevando a menudo a la muerte por el insoportable dolor. Las secuelas físicas eran horrorosas. La piel se fundía, los pulmones sentían una abrasadora sensación de asfixia con humo tóxico y la vida se desvanecía en medio de un espectáculo dantesco. Pero las cicatrices iban más allá de lo visible. El miedo se apoderaba de las mentes de aquellos que presenciaban la furia del napalm, sembrando una angustia que perduraría mucho después de que las llamas se extinguieran.
En casos de armas químicas y en particular gases, es imposible no mencionar el Zyklon B, uno de los componentes más siniestros, utilizado en uno de los momentos más oscuros de la historia del siglo XX. A diferencia del napalm, que incendia con ferocidad desatada, el Zyklon B fue un compuesto gaseoso mortal empleado durante el Holocausto. Concebido para exterminar, fue liberado en cámaras de gas para aniquilar a millones de inocentes, en su mayoría judíos. Dos avances de la ciencia convertidos en horrores, dos formas de devastación, cada uno inscrito en la memoria colectiva como sinónimo de sufrimiento indescriptible e inhumano. Napalm was this hideous jellied gas, burning at 2,000 degrees Fahrenheit. It didn't just kill you, it tortured you. It has a complete reference to Zyklon B, the gas they use in the concentration camps. It felt like chemical warfare at its worst. Los estrategas militares, con el napalm en su arsenal, buscaban aniquilar la moral y la resistencia del enemigo. Al desatar este fuego infernal sobre aldeas y campos de batalla, pretendían quebrar no solo los cuerpos, sino también los espíritus de quienes luchaban en su contra. La táctica principalmente buscaba el triunfo en términos territoriales, pero también perseguía una victoria psicológica que dejara cicatrices imborrables en el enemigo. Estas estrategias de debilitamiento venían directamente desde las agencias de inteligencia norteamericanas, comandadas por Henry Kissinger. Así el napalm se erigió como una herramienta brutal en Vietnam, dejando en su estela una destrucción que iba más allá de lo efectivo y arrasador que resultara. Fue un recordatorio crudo de la deshumanización inherente a la guerra, un precio pagado no solo en términos de territorio, sino con la pérdida de la humanidad en medio de las llamas de la brutalidad bélica. No fue hasta 1980 que el napalm fue finalmente prohibido. Esta normativa se decidió en la Convención de las Naciones Unidas sobre el uso de armas convencionales y su protocolo asociado sobre prohibiciones del empleo de elementos incendiarios. La historia de este armamento químico en tierras orientales resuena como un eco lúgubre de los horrores de la guerra moderna, donde la línea entre la táctica militar y la atrocidad se desvaneció en un mar de fuego indomable. Las curiosidades que acabamos de compartir con ustedes, en su mayoría atroces, no son ni más ni menos que la cosecha de un terreno fértil que es la guerra. No proteger a los soldados propios descuidando su alimentación, ni a los enemigos torturándolos en las prisiones, son conductas de una desidia alarmante. Estrategias de batalla que iban desde espiar a los enemigos hasta regarlos con fuego deben ser imperdonables y una lección para el futuro. Sobre todo porque cuando los altos mandos se deshumanizan, pueden llegar a correr el riesgo de ser ajusticiados por sus propias tropas, como también sucedió en la terrible e injusta Guerra de Vietnam. De esta manera estamos llegando al cierre del impresionante video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.